Hola mis amigos, hoy quiero contarles la increíble historia de Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. Esto no es solo una lección de historia, es un viaje a pasado lleno de drama, poder, amor y ambición. Cleopatra fue una de las mujeres más famosas de la historia y su vida es como una película emocionante. Así que siéntense, relájense y disfruten de esta increíble historia, perfecta para practicar inglés, y les prometo que amarán cada momento. Capítulo 1. La infancia de Cleopatra. Hace más de 2000 años, en el año 69 a.C., una niña nació en Alejandría, Egipto. El nombre de esta bebé era Cleopatra VII y crecería para convertirse en una reina como ninguna otra. Pero antes de gobernar, era solo una niña pequeña con grandes sueños. Cleopatra nació en una familia real llamada la dinastía ptolemaica. Esta familia había gobernado Egipto durante muchos años, pero originalmente no eran de Egipto, sino de Grecia. El antepasado de Cleopatra, Ptolomeo I, fue uno de los generales de Alejandro Magno y se convirtió en rey de Egipto después de la muerte de Alejandro. Por eso, la familia de Cleopatra era tanto griega como egipcia. El padre de Cleopatra era el rey Ptolomeo XII y su madre pudo haber sido Cleopatra V, aunque los historiadores no están completamente seguros de la identidad de su madre. Cleopatra creció en un palacio rodeada de lujo. Tenía sirvientes, ropa hermosa y la mejor educación. Pero la vida en una familia real no era tan fácil como parecía. Siempre había peligro. Los miembros de la familia luchaban por el poder y a veces incluso se mataban entre ellos para convertirse en rey o reina. Desde muy joven, Cleopatra aprendió que el conocimiento era poder. Mientras la mayoría de las mujeres de su época no recibían educación, Cleopatra estudiaba mucho. Aprendió muchos idiomas, incluyendo griego, latín, egipcio e incluso hebreo. Se dice que podía hablar al menos 7 idiomas con fluidez. Esto era muy raro y la hacía muy especial. Cleopatra también sentía curiosidad por todo. Estudió ciencia, matemáticas, literatura y política. Quería ser más que una reina que solo usara una corona. Quería ser una gobernante sabia y poderosa. Pero ella tenía otra arma secreta, el encanto. Cleopatra no solo era inteligente, también tenía mucha confianza en sí misma. La gente decía que tenía una voz hermosa, una voz capaz de capturar el corazón de cualquiera. Sin embargo, su infancia no fue completamente feliz. Su padre, el rey Ptolomeo XII, no era un gobernante fuerte. Muchas personas en Egipto no lo querían porque pensaban que era débil y gastaba demasiado dinero. A veces, la familia de Cleopatra tenía que abandonar Egipto para mantenerse a salvo. Cleopatra aprendió desde muy joven que ser gobernante significaba enfrentarse a muchos enemigos. Cuando Cleopatra tenía alrededor de 14 años, su vida cambió para siempre. Su madre desapareció. Algunos dicen que murió, mientras que otros creen que fue asesinada. El padre de Cleopatra se enfermó gravemente y pronto Cleopatra tendría que luchar por el trono. Todavía era una adolescente, pero ya se estaba preparando para convertirse en reina. Lo que hacía diferente a Cleopatra de otros gobernantes era su profundo amor por Egipto. Aunque formaba parte de una familia griega, respetaba las tradiciones egipcias. Fue la primera gobernante ptolemaica en aprender el idioma egipcio e incluso se presentó como la diosa Isis, una figura poderosa de la mitología egipcia. Para cuando Cleopatra se convirtió en una joven mujer, estaba lista para gobernar. Pero gobernar Egipto no sería fácil. Tenía enemigos dentro y fuera de su familia. Sabía que tendría que ser valiente, inteligente y fuerte. Así comienza la historia del ascenso al poder de Cleopatra. Capítulo 2. Cleopatra se convierte en reina. Cleopatra no era una joven común. Desde el momento en que nació, su destino era gobernar. Pero convertirse en reina no fue fácil. Fue un camino lleno de peligro, traición y planes inteligentes. Déjeme contarles cómo Cleopatra se convirtió en la reina de Egipto.
Cuando Cleopatra tenía 18 años, su padre, el rey Ptolomeo XII, falleció. En su testamento declaró que Cleopatra gobernaría Egipto, pero no sola. Tenía que compartir el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII, quien tenía solo 10 años. Sí, en el antiguo Egipto era común que los hermanos gobernaran juntos, incluso si eran muy jóvenes. Pero Cleopatra no quería compartir su poder. Ella creía que era más capaz e inteligente que su hermano. Había estudiado idiomas, historia y política, mientras que su hermano era solo un niño sin experiencia. Cleopatra sabía que tenía que tomar el control si quería proteger Egipto y gobernarlo de la manera que merecía. Al principio, Cleopatra intentó trabajar con su hermano, pero pronto los asesores le comenzaron a conspirar contra ella. A los consejeros no les gustaba la idea de que una mujer fuerte e inteligente gobernara Egipto. Querían que Ptolomeo XIII tuviera todo el poder porque era más fácil de controlar. La vida de Cleopatra rápidamente se volvió muy peligrosa. Fue obligada a abandonar el palacio real y huir al desierto. Imaginen esto: Cleopatra, la legítima reina, vagando por el desierto caliente y seco con solo unos pocos seguidores leales. No tenía hogar, ni ejército, ni trono. Pero Cleopatra no era el tipo de mujer que se rendía. Mientras estaba en el exilio, Cleopatra comenzó a crear un plan. Sabía que no podía recuperar su trono sola. Necesitaba ayuda y tenía que pensar rápido. Afortunadamente, en ese momento llegó a Egipto un poderoso general romano llamado Julio César. César era uno de los hombres más famosos e influyentes del mundo, y Cleopatra vio una oportunidad. Cleopatra decidió reunirse con César, pero sabía que tenía que hacer algo dramático para captar su atención. No podía simplemente entrar al palacio porque sus enemigos la detendrían. Así que ideó una idea audaz e inteligente. Una noche, Cleopatra hizo que su fiel sirviente la envolviera en una gran alfombra. Sí, una alfombra. Luego, el sirviente llevó la alfombra a los aposentos de César como si fuera un regalo. Cuando la alfombra fue desenrollada, Cleopatra apareció luciendo deslumbrante y llena de confianza. Imaginen la sorpresa de César cuando esta hermosa e inteligente joven emergió de la alfombra. Cleopatra habló con César con encanto e inteligencia. Le contó sobre sus luchas, su amor por Egipto y sus sueños de convertirse en una gran reina. César quedó impresionado. Vio que Cleopatra no solo era hermosa, sino también brillante y ambiciosa. César aceptó ayudar a Cleopatra a recuperar su trono. Juntos planearon una manera de derrotar a Ptolomeo XIII y a sus consejeros. Los enemigos de Cleopatra no tuvieron ninguna oportunidad contra las fuerzas combinadas de Cleopatra y César. Después de una feroz batalla, Ptolomeo XIII fue derrotado y Cleopatra fue restaurada como la reina de Egipto. Pero Cleopatra no estaba satisfecha solo con recuperar su trono. Quería que Egipto volviera a ser poderoso y respetado. Comenzó a trabajar estrechamente con César. Lo apuñalaron en el Senado romano y su muerte conmocionó al mundo. Cleopatra quedó devastada. Había perdido a su mayor aliado y al padre de su hijo. Cleopatra sabía que su vida estaba en peligro. Sin César, no tenía protección en Roma. Muchas personas la veían como una amenaza y tenía que actuar rápidamente. Reunió a sus sirvientes, a su hijo y todos sus tesoros, y huyó de regreso a Egipto. De vuelta en Egipto, Cleopatra estaba decidida a mantenerse fuerte. Lloró la muerte de César, pero no permitió que eso la detuviera. Continuó gobernando Egipto con sabiduría y valentía. Fortaleció su ejército, mejoró la economía y se preparó para cualquier desafío que pudiera venir después. Cleopatra también se aseguró de proteger a su hijo Cesarión. Quería que creciera como un líder fuerte que algún día pudiera cumplir su sueño de unir Egipto y Roma. Le enseñó sobre política, estrategia y las responsabilidades de ser gobernante. Pero Cleopatra sabía que Egipto todavía estaba en una posición peligrosa. Roma era el imperio más poderoso del mundo y Egipto necesitaba un aliado fuerte.
Cleopatra comenzó a buscar nuevas formas de proteger su país y su trono. Este capítulo de la vida de Cleopatra estuvo lleno de amor, pérdida y supervivencia. Había enfrentado una de las mayores tragedias de su vida, pero se negó a rendirse. Capítulo 4. Cleopatra y Marco Antonio. La vida de Cleopatra tomó otro giro emocionante y dramático después de la muerte de Julio César. Este capítulo trata sobre el encuentro de Cleopatra con Marco Antonio, uno de los líderes más poderosos de Roma, y cómo su historia se convirtió en una de las historias de amor más famosas de la historia. Después de la muerte de Julio César, Roma estaba en caos. Muchos hombres poderosos luchaban por tomar el control del imperio. Entre ellos estaban Marco Antonio, Octavio, el hijo adoptivo de César, y Lépido. Juntos formaron el segundo triunvirato para gobernar Roma, pero estaba claro que no confiaban unos en otros. Marco Antonio era un soldado valiente y un líder hábil. Era fuerte, atractivo y muy seguro de sí mismo. También era encantador y la gente lo admiraba. Marco Antonio había oído hablar de Cleopatra, la hermosa e inteligente reina de Egipto, pero nunca se habían conocido. En ese momento, Marco Antonio quería el apoyo de Egipto porque Egipto era un país rico y poderoso. Cleopatra, por otro lado, quería proteger Egipto del creciente poder de Roma. Sabía que construir una fuerte alianza con Marco Antonio podía ayudarla a lograrlo. Un día, Marco Antonio le envió un mensaje a Cleopatra. Quería que ella se reuniera con él en Tarso, una ciudad en la actual Turquía, para discutir su alianza. Cleopatra sabía que esta era su oportunidad de impresionar a Antonio y planeó algo inolvidable. Cuando Cleopatra llegó a Tarso, no apareció simplemente como una reina común. Hizo una entrada majestuosa que dejó a todos sin palabras. Cleopatra navegó hacia Tarso en un barco dorado con remos de plata y velas púrpuras. Se vistió como la diosa Afrodita, la diosa del amor y la belleza, y se rodeó de hermosos sirvientes vestidos como dioses y diosas. El aire estaba lleno del dulce aroma de perfumes y flores. Cuando Antonio vio a Cleopatra, quedó asombrado. Nunca había visto a alguien como ella. Era segura de sí misma, inteligente y hermosa. Cleopatra habló con Antonio con encanto. Ella introdujo nuevas políticas, mejoró el comercio e incluso construyó una fuerte relación entre Egipto y Roma. Capítulo 3. Cleopatra y Julio César. Cleopatra ahora era la reina de Egipto, pero su vida estaba lejos de ser pacífica. Había recuperado su trono con la ayuda de Julio César, uno de los hombres más poderosos de Roma. Pero su historia no trataba solo de política, también trataba de amor, ambición y peligro. Después de que Cleopatra derrotó a su hermano Ptolomeo XIII con la ayuda de César, se convirtió en la persona más poderosa de Egipto. Pero ella no quería solamente gobernar Egipto, quería hacer que su país fuera fuerte y respetado en todo el mundo. Sabía que tener a César a su lado podía ayudarla a alcanzar sus sueños. Cleopatra y César pasaron mucho tiempo juntos después de la batalla. Cleopatra admiraba la fuerza, inteligencia y capacidad de César para liderar ejércitos. César admiraba la belleza, el encanto y la mente brillante de Cleopatra. Aunque César era mucho mayor que Cleopatra, tenía alrededor de 52 años mientras Cleopatra solo tenía 21. Su conexión era fuerte. Cleopatra invitó a César a quedarse en Egipto y él aceptó. Juntos exploraron la hermosa ciudad de Alejandría. Navegaron por el río Nilo y hablaron sobre sus planes para el futuro. Cleopatra le mostró a César la rica cultura e historia de Egipto, y César quedó impresionado. Vio que Egipto no era solo una tierra de desiertos y pirámides, era un país poderoso y rico con un gran potencial. Durante este tiempo, Cleopatra quedó embarazada. En el año 47 a.C., dio a luz a un hijo a que llamó Ptolomeo César, pero la gente lo llamaba Cesarión, que significa pequeño César. Cleopatra creía que Cesarión algún día uniría Egipto y Roma, creando un poderoso imperio. Ella quería que su hijo fuera un símbolo de fuerza y unidad, pero su felicidad
No duró mucho. La relación entre Cleopatra y César causó muchos problemas. A muchas personas en Roma no les gustaba la idea de que César estuviera tan cerca de una reina extranjera. Pensaban que Cleopatra estaba tratando de tomar el control de Roma a través de César. Algunos incluso la llamaban una peligrosa seductora. César decidió regresar a Roma, pero no dejó atrás a Cleopatra. En cambio, la invitó a ir con él. Cleopatra, siempre audaz y valiente, aceptó. Viajó a Roma con Cesarión y un gran séquito. Imaginen la escena. Cleopatra llegando a Roma con carros dorados, animales exóticos y hermosos sirvientes egipcios. Ella quería mostrarles a los romanos la riqueza y el poder de Egipto. En Roma, Cleopatra vivió en una lujosa villa proporcionada por César. Asistió a banquetes, conoció importantes líderes romanos e incluso influyó en la moda romana con su estilo egipcio. Pero no todos le dieron la bienvenida. Las mujeres romanas estaban especialmente descontentas porque Cleopatra era muy diferente. Era segura de sí misma, glamorosa y no tenía miedo de destacar. Mientras estaba en Roma, Cleopatra fue testigo del ascenso al poder de César. Él se declaró dictador vitalicio, lo que significaba que tenía control completo sobre Roma. Cleopatra esperaba que esto fortaleciera su alianza, pero los problemas estaban creciendo. Muchos senadores romanos estaban descontentos con el creciente poder de César y comenzaron a conspirar contra él. En el año 44 a.C., ocurrió algo terrible. Julio César fue asesinado por un grupo de senadores que temían. En Alejandría pasaron tiempo juntos disfrutando de lujosos banquetes, fiestas y juegos. Cleopatra le mostró a Antonio la belleza de Egipto y su rica cultura. Rieron, compartieron historias e hicieron planes para el futuro. Antonio se enamoró profundamente de Cleopatra y ella también se enamoró de él. Juntos soñaban con crear un gran imperio que gobernaría tanto Roma como Egipto. Cleopatra creía que con Antonio a su lado podía proteger Egipto y hacerlo más poderoso que nunca. Pero su relación no se trataba solo de amor, también se trataba de política. Antonio necesitaba la riqueza y los recursos de Cleopatra para apoyar sus campañas militares, y Cleopatra necesitaba el poder de Antonio para proteger Egipto. Ambos sabían que eran más fuertes juntos. El amor de Cleopatra y Antonio se hizo más fuerte y juntos tuvieron 3 hijos, un hijo llamado Alejandro Helios, una hija llamada Cleopatra Selene y otro hijo llamado Ptolomeo Filadelfo. Cleopatra estaba orgullosa de su familia y creía que sus hijos algún día gobernarían un gran imperio. Sin embargo, no todos estaban felices con su relación. En Roma, la alianza de Antonio con Cleopatra enfureció a muchas personas, especialmente a Octavio. Octavio veía a Cleopatra como una amenaza y la acusó de intentar tomar el control de Roma. Comenzó a difundir rumores de que Cleopatra había hechizado a Antonio con su belleza y sus encantos. La alianza de Antonio con Cleopatra también causó problemas en su vida personal. Él ya estaba casado con Octavia, la hermana de Octavio, pero eligió quedarse con Cleopatra. Esto creó tensión entre Antonio y Octavio, y su rivalidad se hizo cada vez más fuerte. La tensión entre Antonio y Octavio finalmente llevó a la guerra. Octavio declaró a Cleopatra y Antonio enemigos de Roma y envió su ejército para luchar contra ellos. Cleopatra y Antonio se prepararon para la batalla sabiendo que todo por lo que habían trabajado estaba en juego. Capítulo 5. La caída de Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra y Marco Antonio estaban listos para luchar por su amor, sus sueños y sus reinos. Permanecieron juntos como una poderosa pareja decidida a proteger todo lo que habían construido. Pero su capítulo final estuvo lleno de traición, desamor y valentía que inspiraría a las personas durante siglos. Octavio, su mayor enemigo, estaba decidido a destruir a Cleopatra y Antonio. Quería tomar el control de Egipto y evitar que Antonio ganara más poder. El ejército de Octavio era fuerte, disciplinado y estaba bien preparado para la guerra. Cleopatra y Antonio, sin embargo, no iban a rendirse sin luchar.
decidieron enfrentarse a Octavio en una gran batalla naval. Esta batalla, conocida como la Batalla de Accio, tuvo lugar en el año 31 a.C. cerca de la costa de Grecia. Cleopatra llevó su flota de barcos egipcios y Antonio llevó sus fuerzas romanas. Juntos creían que podían ganar. Llegó el día de la batalla y el mar estaba lleno de barcos, soldados y armas. Cleopatra y Antonio lucharon valientemente, pero el ejército de Octavio era demasiado fuerte. Durante la batalla ocurrió algo. Ocurrió algo inesperado. El barco de Cleopatra de repente giró y se alejó navegando. Muchos creen que Cleopatra se retiró para proteger su flota y a sí misma, pero Antonio malinterpretó sus acciones. Pensó que Cleopatra lo había traicionado. Sintiéndose desconsolado y confundido, las fuerzas de Antonio comenzaron a desmoronarse. El ejército de Octavio los derrotó y Antonio quedó devastado. Regresó a Egipto para encontrar a Cleopatra, desesperado por respuestas. Cuando se encontraron, Cleopatra explicó sus acciones. Le dijo a Antonio que no lo había traicionado, que solo quería salvar sus vidas. Antonio le creyó y su amor permaneció fuerte, pero sabían que sus enemigos se estaban acercando. El ejército de Octavio lo siguió hasta Egipto. Cleopatra y Antonio intentaron defender Alejandría, pero eran superados en número. Se dieron cuenta de que no podían ganar esta guerra, pero estaban decididos a permanecer juntos hasta el final. Antonio luchó valientemente en una última batalla, pero su ejército fue derrotado. Con el corazón roto y creyendo que Cleopatra había muerto, Antonio cayó sobre su espada. Mientras agonizaba, llegó la noticia de que Cleopatra todavía estaba viva. Sus sirvientes lo llevaron al escondite de Cleopatra y los dos amantes compartieron juntos sus últimos momentos. Antonio murió en los brazos de Cleopatra, dejándola sola para enfrentar a sus enemigos. Cleopatra sabía que Octavio pronto la capturaría. Se negó a permitir que la exhibieran por Roma como prisionera, mostrándola como una reina derrotada. Cleopatra era una mujer de orgullo y dignidad. Decidió tomar el control de su destino. En sus últimos momentos, Cleopatra se vistió con sus túnicas reales y su corona. Se rodeó de tesoros y símbolos de su reinado. Según la leyenda, hizo que le trajeran una serpiente venenosa llamada áspid. Permitió que la serpiente la mordiera, terminando su vida en sus propios términos. Cuando Octavio llegó, encontró a Cleopatra muerta, acostada pacíficamente en su cámara real. Él quedó sorprendido, pero también impresionado por su valentía. La muerte de Cleopatra marcó el fin del reino egipcio. Octavio tomó el control de Egipto y éste se convirtió en parte del Imperio Romano. Pero la historia de Cleopatra no terminó allí. Su vida y su amor con Antonio se volvieron legendarios. La gente la admiraba por su inteligencia, valentía y determinación. No era solo una reina, era un símbolo de fuerza, resiliencia y coraje. La historia de Cleopatra nos enseña que incluso frente a grandes desafíos podemos mantenernos fuertes y luchar por lo que creemos. Ella nunca renunció a sus sueños ni a su país. Le mostró al mundo que las mujeres pueden ser líderes poderosas, pensadoras y guerreras. Su vida pudo haber terminado en tragedia, pero su legado sigue vivo. Cleopatra nos recuerda que nunca debemos rendirnos, que debemos creer en nosotros mismos y tomar el control de nuestro destino. Demostró que incluso en los momentos más oscuros podemos enfrentar nuestros desafíos con valentía y dignidad. Así que, mis amigos, dejen que la historia de Cleopatra los inspire a ser fuertes, a soñar en grande y a nunca permitir que el miedo los detenga. Su vida pudo haber estado llena de luchas, pero también estuvo llena de amor, esperanza y grandeza. Sean como Cleopatra, audaces, valientes e inolvidables. ¿Qué pensaron de este increíble viaje? ¿No es la historia de Cleopatra una de las historias más inspiradoras de la historia? Dejen que su vida les recuerde que no importa cuán difícil se vuelva la vida, ustedes tienen el poder de superarla.